dedicándome a hacer bajar de peso, acompañar a las personas a hacer bajar de peso con dietas, hasta que tuve un momento importante en mi vida, un punto de inflexión de, digamos, de insatisfacción, por así decirlo. Conocí a la doctora Mónica Katz, es una médica nutricionista que vive en Buenos Aires, y con ella trabajar básicamente en el ser humano, esta integralidad que comentaba Fernando, ¿sí? Ver al ser humano como ser completo, donde hay un cuerpo, donde hay una mente, donde hay un alma, donde hay emociones, sobre todo, que lo llevan a detectar este estar que decía Fernanda, ¿cierto? Cómo estamos en el día a día, qué cosas nos están haciendo ruido. Entonces, a partir de ese aprendizaje y de esa capacitación, este, empecé a trabajar desde la nutrición y desde esta manera. Me permitió de esta manera también acercarme a FER y formar el equipo que formamos desde hace 6 años, y el lugar que juntas llevamos adelante y donde somos muy felices haciendo lo que hacemos, que es Sentires, y desde allí es que hemos logrado elaborar esto que ya le vamos a presentar para poder acompañar a quien así lo quiera, a que eso que nos está molestando o nos está haciendo ruido de la índole que sea, eh, pueda ser mejorado o no pueda molestarnos tanto, al menos a través del proceso y las herramientas con las que contamos y que podemos ayudar a transitar para estar mejor en el día a día y lograr el bienestar integral que todos queremos cotidianamente. Per, Esto que decía Juli, ¿no? De decir los trayectos personales. Cuando, en mi caso, yo vengo del ámbito de la comunicación y a lo largo de la vida hubo momentos en que sentí que había encontrado un techo y que no me sentía cómoda donde estaba y lo que estaba haciendo. Y entonces entendí que la comunicación no solamente significaba tomar un micrófono o armar un evento o armar un acto, sino que también tenía que ver con lo que les pasa a las personas por dentro. Y entonces ahí donde comencé esa búsqueda del coaching ontocorporal de la mano de Delia Chodnowski, que es una referente a nivel nacional, y entender que los seres humanos nos vamos construyendo a lo largo de la vida, desde nuestras historias, desde nuestra cultura, desde nuestra manera particular de ser. Y que en esto la alimentación tiene una forma muy particular. ¿Por qué? Y porque hemos aprendido a alimentarnos o a comer desde los contextos culturales, desde cómo lo hacían en nuestras casas, desde lo que con sabiduría cada familia traía, y que a lo mejor eso es lo que hoy no nos hace bien a la vida que llevamos hoy, porque tenemos otros paradigmas, porque tenemos otros ritmos, otros hábitos, otras formas. Entonces, este foco entre la historia que nos trae, entre las emociones que sentimos, entre la manera que elegimos para nutrirnos, y todo eso en la vida cotidiana que llevamos adelante. Entonces nosotras con Julieta, nos hacíamos nosotras la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo vivimos hoy? La vida que llevamos, ¿es la vida que nos hace sentido? Y la manera en que transitamos nuestras cotidianeidades. ¿Qué dice nuestro cuerpo sobre nuestra manera de vivir? Y ahí aparecen un montón de situaciones particulares. Y acá les queremos compartir, ya para meternos de lleno en la conversación de hoy y abrir con ustedes el juego a esta charla. Dijimos, bueno, vamos a mirar qué es cuál es la necesidad de transformarnos que tenemos y hacia dónde vamos. Entonces dijimos, bueno, nos diseñamos un programa que tiene que ver con cambios, pero la palabra cambios en su mayor amplitud, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos transformar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué deseamos transformar? Y en ese mirarnos desde ahí, tomamos algunos principios básicos que
Les invitamos a mirar, les preguntamos, estoy intentando pasar la transparencia y no estoy pudiendo hacerlo, por eso está la palabra cambio solamente y no estoy pudiendo pasarla. Ya, mi computadora va a reaccionar. Para contarles esto, es decir, ¿cuál es la pregunta que le hicimos? Es cómo nos alimentamos, cómo descansamos, cómo eliminamos los excrementos, cómo nos relacionamos biológicamente con nuestra existencia, en qué conversaciones estamos. Y ahí lo que va pasando, y estas son las palabras que yo quería traerles. Ahí va. Y sobre esto les preguntamos a ustedes y algunas respuestas hemos tenido. Estos son los hábitos de vida. Cuando desde que nacemos hasta que morimos, nos vamos transitando el camino donde estos parámetros nos acompañan, siempre con diferentes maneras, ¿no? Los hábitos de vida que hacen a que tengamos determinada manera de transitarlo. Y entonces les preguntamos a ustedes, acá va, ahora sí, ahí estuvo. Les preguntamos a ustedes y ustedes nos fueron respondiendo. Juli, si querés hacer una interpretación de esta parte, después volvemos a mirar los hábitos. Supuesto, volviendo, digamos, acá están algunos de los hábitos, en realidad son conductas que tenemos los seres humanos, que algunas tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, como es el dormir, como es el eliminar los desechos que tenemos, que generamos en nuestro cuerpo biológico, como es el movernos, como es el alimentarnos, ¿cierto? Todas conductas que digamos que están como base de nuestra existencia y de cómo es esa existencia, digamos, a partir de cómo construimos y cómo desarrollamos y satisfacemos estas necesidades básicas, se va a ir construyendo nuestra existencia día a día, desde lo más primitivo y lo más básico y lo que es imposible de obviar, imposible de obviar. Y acá poquito porque muchas veces lo que solemos ver, o al menos yo lo veo, la alimentación, que es mi disciplina y a la que sí o sí tengo una tendencia de hablar, la alimentación muchas veces no es ni pensada, es un trámite más, ¿sí? O directamente no existe. Y empiezo un día con un desayuno, si es que lo empiezo, o a lo mejor directamente mi única comida son picoteos durante el día y una cena por supuesto que bien importante, el cuerpo necesita de alimentos y necesita de energía. O muchas veces cómo es el sueño, las preocupaciones, el ritmo de vida, la vida que vivimos. Vivir en Argentina no es nada fácil, entonces muchas veces el sueño se nos ve afectado. Y acá vemos en las respuestas que ustedes han hecho a partir de la encuestita que le pasamos, que si bien hay dos de estas variables, y bueno, que se podría decir que no hay inconvenientes, pero hay otras dos, como es el sueño y como es la actividad física, que no se concretan de una manera eh, placentera o del todo satisfactoria o de la mejor manera posible. Entonces, eso empieza a complicarnos en el día a día, y se pasa el tiempo, a complicarnos y a dar algún tipo de síntomas. ¿Sí? Y a Y otros mostrar factores. también, digo, a mostrar en este caso cómo el estrés, como el distrés en realidad, que es el estrés que nos genera un estado de desarmonía en nuestro cuerpo, impacta en nuestra vida. Cuando no dormimos las horas necesarias, a lo mejor nos alimentamos bien, pero no dormimos, o nos alimentamos, respetamos las 4 comidas, pero no hacemos ningún tipo de actividad física, ni siquiera el hecho de caminar. Entonces, armonizamos por un lado, pero desarmonizamos por el otro. Y tal vez no tomamos conciencia, o sí, de la importancia de integrar esos espacios, ¿no? Como decir, cómo la importancia del buen descanso también colabora con la potencialidad de nuestra vida. Es como los principios de una batería, digamos que la batería tiene 5, 7 líneas y esa batería que es la vida humana, esas líneas, una batería es el descanso, una línea de la batería es la alimentación armónica y ordenada,
Otra es la eliminación correcta de todo lo que nuestro cuerpo, ya sea la sudoración, ya sea la orina, ya sea los excrementos, y también la actividad física como un elemento importante dentro de todo este proceso, ¿no es? Es decir, algunos aspectos que decimos, este grupo muestra, como si pudiésemos tomarlo como una referencia, algunos indicadores a observar. Acá diríamos, si entrábamos con el programa Cambios en este grupo, diríamos, bueno, este grupo tiene que dormir un poquito más y tiene que moverse un poquito más, ¿no? Sí, Juli. Bien. Yo la ¿Qué otros otra. factores podemos analizar Sí, con constitutivos de nuestro bienestar en el día a día? Que sí. en realidad está un poco desglosado, ¿cierto? Por una cuestión didáctica y de estudio y de ejemplificar, pero constituyen nuestro bienestar o malestar o síntoma o aquello que me aqueja o ese dolor o ese problema de salud en su totalidad, porque justamente tenemos que vernos y necesitamos vernos eh, como completos, como íntegros, como holísticos. Y quiero traer a colación esto que decía ayer la profe de una kine con la que estoy haciendo un lindo trabajo de ejercicio, que decía cómo, que me parece importante porque da muestra de cuán integrales somos, cómo las personas que empiezan a ablandar su cuerpo, ¿cierto? Porque determinadas posturas, y no hacer estiramientos ni hacer ejercicios de flexibilidad, rigidizan el cuerpo. Entonces, caminamos como bloque, nos movemos como bloque. ¿Cómo eso también, al momento de empezar a ejercitarlo, hasta flexibiliza nuestra mente y nuestra posibilidad de ser hasta más tolerantes con opiniones diferentes a las nuestras o opuestas a las nuestras? Entonces, esto de la flexibilidad corporal, dada por un músculo más estirado, por un tendón trabajado, por ejercicios de elongación, ¿cómo, trabajando el cuerpo, podemos lograr más flexibilidad en nuestras ideas y en nuestros pareceres y en nuestros comentarios? Me pareció un lindo ejemplo, y digo, mañana si tengo oportunidad lo voy a comentar en el webinar porque me parece un claro ejemplo de cómo somos tan integrales. Trabajando el cuerpo flexibilizamos nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras ideas. ¿Cómo les suena a ustedes? Tal vez ¿Se tienen escucha? y claro, nos escuchan, tienen los Sí, sí, te micrófonos escuchamos. cerrados. Ahí Sí, sí, va, escuchamos. ahí va. Perfecto. Sí, es real eso. Entre más la mente la tenés, tu cuerpo está más flojo, es como que las ideas entran mejor en tu mente también. Ujú. Y Digamos, eso en te esto, ayuda, sí. sí, eso te ayuda a disparar cosas nuevas. En vez si estás todo bloqueado desde tu cuerpo, también se bloquea tu mente. Es, ¿Cómo hacer consciente esto, no? Yo digo, estos espacios de, estos principios en los cuales nosotros basamos nuestro programa, que tienen que ver con la conciencia del descanso, de la alimentación y de la eliminación de la actividad física, de la relajación, y yendo más profundo decimos de la espiritualidad, de los estados emocionales y de la coherencia de la conversación privada y la pública. Este ejemplo que trae Julieta de la flexibilidad en el cuerpo y la flexibilidad en nuestras conversaciones, también hablan de un paradigma en el cual nosotros nos paramos. Y decimos, poder entrar en estas estructuras, por eso al comienzo les decía, cómo a veces, cómo aprendimos a comer. Y si aprendimos a comer culturalmente de una manera donde, por ejemplo, y díganme ustedes si no les hace sentido, lo que se sirve en el plato hay que comerlo todo. ¿No? Eso es una conversación cultural donde decía todo lo que está ahí tenés que comerlo. Claro, eso impacta también en en la no elección de los límites. Y los límites implica una manera de crear un hábito diferente en la vida. ¿Cómo es este programa? Este programa está pensado justamente en abrir estas conversaciones que hablan de un mundo emocional
de una conversación sobre ese mundo emocional en el que cada uno se encuentra, y también en la coherencia concreta de cuáles son los límites en la relación, cuál es el lugar que ocupa la alimentación en la vida de cada uno de nosotros, cuál es el lugar que ocupa la actividad física en la vida de nosotros, cuál es el lugar que ocupan los estados y la conciencia sobre los estados emocionales. Y la pregunta que también hacemos es, cuando comemos, ¿lo hacemos? O mejor dicho, ¿desde qué emoción comemos? Cuando nos sentamos frente a un plato de comida. ¿Para qué comemos? ¿Para saciar una necesidad básica o para saciar una necesidad emocional? Lo pregunto. Cuando comemos, ¿lo hacemos para gratificarnos? ¿Porque me lo merezco? ¿O porque necesito alimentarme? Fernanda, Yo como, soy Sandra, puedo opinar. Sí, claro, Sandra, te escuchamos. Fernanda, considero, digamos, primero que es una necesidad básica la alimentación, pero también influye la otra pregunta que vos decías, que considero que muchas veces uno cuando depende lo emocional, hay gente que come porque tiene una necesidad, una ansiedad y lo calma con la alimentación. En el caso mío no es así. En mi caso, cuando yo emocionalmente estoy con algún problema, no como. Evito no comer porque me cae mal. Por eso quería hacer esa diferencia. Fuera Sí. de que es una necesidad básica la alimentación. Y muchas veces las 4 comidas diarias, que es lo que yo puse en una de las encuestas que preguntaba. Pero también tengo gente conocida que come por ansiedad, porque está nerviosa, porque tiene problemas y a lo mejor come más de la cuenta y eso también no hace bien a la salud. Así que bueno, ese era el aporte que quería Gracias, dar. Sandra. Y está buenísimo, lo No, por tomamos favor. porque es esto, ¿no? Es poder registrar cuál es el estado emocional en el que yo me siento a comer. ¿Genera un contexto de seguridad? Porque ese es uno de los principios para poder relacionarnos de una manera saludable con la alimentación. Es decir, ¿para qué Sí, como en este momento? claro. ¿En Sí. qué medida esto que estoy incorporando a mi cuerpo me aporta energía, me aporta salud, me aporta vida? ¿O es para saciar un estado de ansiedad como traía Sandra? ¿No? ¿O es para, Claro, estoy triste, y díganme si eso a veces no pasa, estoy triste y entonces soluciono la vida con un chocolate? claro. ¿A alguien le Sí, pasa sí. eso? Perdón, no sé, quería comentar, no sé Veo si, unas caritas por digo, ahí que son amigas de digo, los... Sí, Eliana. hemos sido criados, yo que no comía mucho de chica, digo, tenía una mamá que me achacaba todo el tiempo con que, bueno, ya que nosotros teníamos el plato de comida o que teníamos la posibilidad de comer, había que comerse todo, digamos, porque había niños en otras partes del mundo que no podían comer. Digo, y uno a veces hasta come con esta sensación de culpa, de que, bueno, me voy a comer todo, porque yo que tengo la posibilidad, por lo menos, no lo quiero desperdiciar. Y mi abuela tenía otra frase por ahí que decía, es preferible que te haga mal y no que se tire. Y te ponía en el plato y vos tenías que comer lo que había porque eso no se podía desperdiciar ni tirar. Digo, por ahí también venimos con todo un bagaje cultural, esto que vos decías también, Fer, de que nos han dicho de que lo que hay en el plato hay que terminarlo de comer todo por una cuestión de que, bueno, hay en otras partes del mundo donde hay necesidad y no hay ni siquiera posibilidad de la alimentación, y uno ha cargado la comida con tantos sentidos, con el sentido de la culpa, con el sentido esto de la satisfacción bueno, ya que no me puedo comprar ropa, me como 1 kilo de helado, que me sale más barato, o cuestiones así, digo, le hemos dado tantos sentidos a la comida que por ahí la única cuestión placentera que a veces uno siente que tiene es el comer. A Fíjate mí lo me que pasaba trae. que a mí me pasaba que los chicos dejaban comida y me daba lástima tirarle, me la comía yo. Entonces, Fíjate, Moni, lo interesante, tanto lo que trae Eliana como lo que trae Mónica, en este caso es, transformas la comida en un espacio culposo y eso impacta directamente en nuestros intestinos. La comida como, también como espacio, te diría como hasta tacho de los residuos, ¿no? Porque decís, bueno, ya que sobró y no lo quiero tirar, me lo como. Y entonces somos el tacho de residuos de toda la mesa familiar. Y cargamos con esa mochila que es una conversación sobre el rol de la comida
donde no entra en privilegio nuestra prioridad, como la comida como un espacio de nutrición con un límite, y entonces ahí entramos en una conversación y en un estado emocional bastante complejito, que nuestro cuerpo resuelve, ¿eh? Lo que yo no resuelvo por acá, el cuerpo lo resuelve. Y entonces lo anclo en que en un estado de inflamación, en un colon irritable, en una sensación de no bienestar con nuestro cuerpo, y así en más podríamos nombrar cuántas otras situaciones o síntomas que el cuerpo manifiesta por ingerir no lo que necesitamos, sino desde la culpa o desde el mandato o desde la no conciencia, porque también a veces cuando comemos en estados de ansiedad no tenemos conciencia, por ejemplo, del volumen. Y si yo estoy nervioso o estoy ansioso o estoy pasado de vuelta, me ponen un plato con una porción y la como, me ponen un plato con una porción más grande y la como, o me ponen un pollo entero y me lo como, porque no tengo límite frente al estado de ansiedad. Formas de vincularnos desde, cuando decimos estado de conciencia, es cómo entiendo, cómo me relaciono con la alimentación de una manera que me lleve a estar en una calidad de vida saludable, acorde con el objetivo que tengo por delante. Por eso decimos con Julieta que no es un plan para descender de peso o para subir de peso. Cambios es una manera de relacionarnos con nuestros hábitos de vida que nos permite llevar una vida lo más saludable posible sostenida en el tiempo. Y por eso interviene estos elementos de... sí, Juli, te doy la palabra. Que nos permite elegir libremente qué tipo de vida quiero llevar. Por eso, este listado que presentamos tiene que ver con la revisión que el programa Cambio hace sobre cada uno de ellos, para poner en conciencia todo esto que hablábamos recién, todos estos mandatos culturales, todo esto aprendido, que muchas veces está bárbaro, pero hay muchos otros que está bárbaro porque nos han permitido llegar hasta acá, ¿cierto? Hasta esta instancia. Pero cuando a veces hace ruido, hace síntoma, hace enfermedad o nos quita de un bienestar mayor, entonces hay que ponerlo en el plano consciente, revisarlo para poder hacer justamente un cambio que me sea más favorable de acuerdo al objetivo que yo tengo. Podría ser buenas tardes. Hola Isabel, ¿cómo Podría estás? ser, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, podría comentar un poquito mi experiencia. Dilo, Claro. sí. Bien, bueno, lo mío no se parece a los comentarios anteriores, me parece a mí. Yo vengo de una familia donde genéticamente somos todos altos y flacos. Yo en este momento, para tomar una comparación, estoy teniendo 6 kilos menos que cuando tenía 15 años. Yo después de la pandemia empecé a bajar de peso. O sea, reduje las porciones. O sea, para mí la comida nunca fue importante. Por ejemplo, yo hago los no debo. Me levanto a la mañana, me gusta tomar mate, me como mis almendras, mis pasas de uva y salgo a la vida. Así, hasta que vengo hasta las 12 la 1. Yo sé que está mal hecho. Como no me gusta demasiado cocinar, pido la vianda y me doy cuenta que dejo la mitad. Entonces, el análisis que yo me hago internamente, que es emocional. Hace muchos años que vivo sola y es como que lo fui dejando el hábito de cocinar. O sea, para mí solamente es una mera circunstancia o sea, hago la merienda, no me acuesto sin cenar, pero he reducido totalmente las porciones y trato de comer sano. Pero lo emocional también me juega en contra, porque como decía la primera señora, que no recuerdo el nombre, no, la segunda, que decía que cuando uno tiene un estado emocional, o está triste, o está preocupado, yo no como, a mí se me cierra el estómago. Bien, por eso lo que Entonces, decimos, Isabel, cada ser humano es una particular coherencia entre lo que su biología le pide, entre el estado emocional en el que se encuentra,
sumado a las conversaciones en las que viene trayendo culturalmente de lo que debe ser o no debe ser. Y todo esto se sintetiza en el cuerpo. Y el alimento es lo que nos provee energía. Esa energía es fundamental y vital ordenarlo en el sentido de ordenamos la manera de dormir, la manera de alimentarnos, la manera de hacer actividad física, y todo es plausible de observarse, de mirarlo particularmente. Por eso es que en este programa Cambios lo que nosotros les proponemos es una mirada particular de cada caso sobre estos principios que les comentábamos recién. Quiero compartirles a ustedes cómo es la metodología de este programa, que es la propuesta que les venimos a compartir, justamente para entender que es un abordaje holístico, integral, donde lo que nosotras miramos profesionalmente es esto, es el cuerpo, las emociones, las conversaciones, y cuando hablamos de espiritualidad entendemos que todos los seres humanos tenemos una creencia de vida, y esto no nos referimos a una religiosidad, sino valores que te hacen ser de una manera particular en la vida. Y esto también es fundamental a la hora de tener una calidad de vida mejor. Nuestros pilares son estos. Cuando una persona viene en procura de este programa, lo que va a encontrar es un espacio de nutrición consciente, de conversaciones de coaching que lo ayudan a mirar dónde está parado y a dónde quiere llegar y cómo es el proceso de acompañamiento. Actividad física, que en el caso de Sentires está focalizado en la actividad de yoga, pero también ponemos en evidencia la necesidad de la musculación y de la actividad física y de las caminatas en toda la amplitud de la palabra. La medicina integral, y para eso contamos dentro del equipo que hoy no ha podido estar, pero por una cuestión personal, pero que se suma a este equipo, el doctor Julián López, que tiene un abordaje de medicina familiar e integral, donde esto implica que la consulta con el doctor para saber exactamente esto que vos decías recién, Isabel, ¿no? El poder mirar qué está necesitando el organismo de esta persona, pero de una manera integral. Es el organismo, no es solamente el cuerpo, sino también es la historia de las personas. Entendernos en el contexto, la historia desde donde venimos, pero también en el contexto actual. Si vive sola, si está acompañada, si no está acompañado, cuáles son los hábitos, de qué manera, a qué hora se levanta. O sea, todo esto que hace al contexto, al ámbito donde el ser humano está, y eso cómo lo lleva a una mejor calidad de vida. Y también ponemos la meditación o el mindfulness como un pilar de nuestra propuesta, porque consideramos que hace al encuentro de cada ser humano consigo mismo, ¿no? Al eje, al equilibrio, al estar alineados, como buscamos esta integralidad. Acompañamos a las personas a encontrarse y a diseñar desde su ser siendo su mejor propuesta, su mejor manera de ser. Juli. Sí, muchas veces algún síntoma, algún malestar, a veces físico, a veces emocional, es el que dispara un proceso de cambio. Nosotros tratamos de encontrar a partir de la charla y de los encuentros de qué se trata, o muchas veces las personas llegan con un síntoma específico y abordamos todo esto que estuvimos charlando hasta recién, todos estos hábitos de vida, de manera tal que justamente podemos poner en conciencia, ¿sí? Prestar atención a cada una de estas conductas basales que desarrollamos los seres humanos para justamente buscar esa mejor versión o cómo mejorarlas aquellas que no están tan bien desarrolladas o que nos hacen un poco de ruido, justamente para lograr un mayor bienestar. ¿Sí? En cada una de las conductas revisamos el cómo duermo, el cómo estoy comiendo, el cómo hago actividad física, si la hago, ¿sí? Por mencionar algunas. El cuánto
¿m? ¿Qué cantidad de horas? ¿Cuánto estoy comiendo? ¿Sí? ¿Cuántas veces a la semana o cuántas veces por día evacúo intestinos? ¿Cuántas veces orino? ¿Sí? Eh, el cómo, como rápido, como despacio, es un trámite más, no le llevo el apunte, lo hago mirando la pantalla, no sé qué puse en el plato, no sé si comí, si no comí, si mucho, si poco, ¿sí? Y con quién. ¿M? Son como las preguntitas básicas, las preguntas, las grandes preguntas que hacemos en cada uno de estas conductas que nos hacen todas juntas transformar en un estilo de vida determinado que tenemos. Como decía Fernanda, posible de mirar, de prestar atención y posible de modificar para estar mejor en el día a día. Este programa es absolutamente personalizado y así como preguntamos el cómo, también decimos después, bueno, de acá en más, cómo se sigue, el plan de trabajo. Y ese plan de trabajo para nosotros tiene un diseño donde fijamos objetivos de manera conjunta y donde vamos elaborando el plan de acción, Julieta desde lo nutricional y conmigo desde lo actitudinal y lo emocional. Y esa propuesta requiere, ya mi computadora me va a dejar avanzar, requiere en la forma de llevarlo adelante un compromiso de la persona implicada, donde una vez a la semana tiene una conversación con Julieta para mirar este orden, y una vez a la semana, o sea, semana de por medio, conmigo. Es decir, al mes, todas las semanas tiene o con la Nutri o con la coach un espacio de conversación, virtual o presencial, según sea el caso, si está en Villa María o no, y una vez al mes con el médico para observar primero el diagnóstico, ¿no es cierto? Tiene toda la verificación de sus análisis y de los estudios que traiga o que necesite realizarse para poder tener un chequeo integral de la persona. Y a partir de ahí, si está en Villa María, la propuesta de 2 clases de yoga por semana. ¿Por qué decimos yoga? Porque a través de la gimnasia yoga, de la actividad física, está incluida la meditación como técnica, como ejercicio de respiración y de conexión con la corporalidad. Y nosotros sugerimos también el hecho de la caminata, es decir, la intención es que todos los días haya una media hora, 40 minutos, 45 minutos de actividad física y acompañamos en el proceso de esta manera. ¿Y por qué hacemos este acompañamiento? Así ustedes dirán, parece intensivo, pero en realidad no lo es tanto, pero sí es muy presencial, muy cercano, porque justamente lo que procuramos es el cambio de hábitos, de manera acordada entre la persona, entre los profesionales que estamos en esto y la persona que quiere sumarse a este programa. Y ese acompañamiento en el cambio de hábitos tiene momentos difíciles, momentos oscuros, momentos donde no sabemos cómo hacerlo. Y del otro lado siempre hay un profesional, ya sea porque te sentaste a comer y sacaste la foto y se la mandaste a la Nutri para que vea cómo armaste el plato y te puede hacer una sugerencia, o estás en un momento de debilidad y necesitas una palabra y entonces tenés del otro lado el coach que te está dando una sugerencia, aportando una pregunta. La intención es, a partir de este programa, la persona no está sola. Somos un equipo de profesionales que nos subimos al mismo barco, que significa transformar una vida que está en un lugar y que quiere llegar a otro. Y nosotras, desde Cambios, Julieta, yo, la Nutri, la coach, la profe de yoga, que es Graciela, que también en este momento está dando una clase de yoga, el doctor Julián, todos los 4 somos como los 4 mosqueteros que acompañan a la persona en su transformación. ¿Cuánto tiempo dura esto? Dura lo que la persona necesite, porque hay quienes en periodos de 6 meses resolvieron su transformación y hay quienes por los síntomas que traen o por las patologías que traen. Nosotros en este momento, en este programa, tenemos personas con diabetes, tenemos personas
con algún exceso de peso. Tenemos otras personas que no tienen exceso de peso, que muy por el contrario, tienen a lo mejor colon irritable o, como dijo Isabel, tienen menos peso del que necesitan, pero todos necesitan transformar algo. Y ese es el disparador inicial. ¿Qué querés transformar? Nosotros te acompañamos. ¿Desde dónde? Desde las conversaciones actitudinales, emocionales y diseño de vida, y desde la manera de alimentarte. Y a eso le sumamos esta conciencia en la actividad física que te permite tener básicamente ¿qué? Contacto con vos, reconocimiento de tu cuerpo y empezar a generar un espacio de espiritualidad, entendiendo que cada ser humano, y a mí me gusta mucho decir esto y mirar esto, cada ser humano es una creación divina. ¿Por qué? Porque no hay, no ha habido, ni habrá otro ser humano como vos, como yo. Somos únicos. Somos una creación del universo, una creación divina, si lo querés ver así. Y no va a haber otra persona como vos o como yo en este universo, en este mundo. Y entonces lo que hagamos con nuestras vidas es una responsabilidad nuestra, con nosotros, pero también con nuestros hijos, nuestros amores, nuestra gente. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida es una responsabilidad propia. Por eso es importante darle calidad a nuestra vida. Y también mirando los años que para adelante. Desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, la manera en que llegamos a la vejez también es un desafío nuestro, el saber cuidarnos. Sí, Juli. Construcción que vamos haciendo digamos, eh, las conductas que llevamos adelante en el día a día, lo que elegimos hacer, en todos los aspectos que estuvimos charlando, van construyendo nuestra salud, en el mejor de los casos, para el día a día, para mañana, para pasado mañana, pero también para dentro de 10, 20 y 30 años. Es Esto así. es más en actividad física se refiere. Por eso es tan importante poder mirarlo, poder estar atentos y poder elegir, en definitiva, porque todos tenemos la libertad de elegir de qué queremos ser y hacer de nosotros. En este ser y hacer está esto bueno, de cómo vamos a desarrollar las conductas, de mejor, de menor, de manera intermedia. Es una libre elección. La propuesta de cambios es acompañar, justamente como dijo Fer, desde un equipo profesional interdisciplinario, a las personas que quieran animarse a hacer un cambio para estar mejor, brindándoles herramientas que le van a servir para ahora, que está en proceso de cambio, y para después, cuando ese cambio, cuando esa conducta se transforme en un hábito de vida, que la recompensa mayor va a ser el mayor bienestar que se va a lograr. Bio, social y espiritual también. Algo que quería también mencionar es que el cambio tiene un tiempo, ¿cierto? Que es particular, es personal de cada una de las personas, pero es un cambio que acompañamos desde lo profundo del ser humano. Voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco esto que quiero decir. No tiene que ver con una dieta o un plan de alimentación que yo puedo escribir, diseñar perfectamente con los gustos de cada uno, sino que ahonda justamente en el por qué estoy comiendo, en la conciencia del cómo quiero comer, donde la emocionalidad cobra muchísima importancia, tanto en las consultas de Fernanda como en las mías, porque los seres humanos somos emocionales y después racionales. Entonces, esto es un concepto importante porque actuamos por la emoción que tenemos, la emoción que nos hace hacer tal cosa bien o mal o más o menos, ¿cierto? Entonces, muchas veces el encontrar las emociones, digamos, el resultado de esa emoción tiene que ver con toda una historia de vida, con cosas que hemos vivido, con la historia de cada uno, con la mochila que cada uno tiene, más o menos pesada, y a veces
en este acompañamiento también utilizamos lo que son las terapias complementarias, que vienen a poner mucha luz en esto de la emocionalidad y a justamente a permitirnos entender el porqué de algunas situaciones que estamos viviendo que no son muy agradables o que nos hacen actuar de determinada manera o que no nos dejan avanzar en la vida. Entonces también el uso de terapias complementarias, eh, cuando son pertinentes, van a estar en este camino hacia el mayor bienestar que buscamos con el programa CAP. Bueno, esta es nuestra propuesta, era abrir esta conversación para contarles esto que estamos trabajando, que venimos desarrollando, que ya hace más de 1 año y medio que lo venimos implementando en Sentires y que hoy lo estamos queriendo compartir a más gente y hacerles esta invitación. Estamos abiertas si quieren hacernos alguna pregunta, si no, también disponibles a enviarle más información a todos los que están formando parte de esta sala hoy. Esto tiene en su modalidad de ejecución hay una entrevista de admisión y después de esa entrevista de admisión viene un plan de acción que incluye la consulta médica, el trabajo con Julieta, el trabajo conmigo y las clases de yoga para acompañar el trabajo, complementar el trabajo de conciencia física y de conciencia corporal. Esa es la manera en que los tenemos diseñado a este programa y como digo, se hace, esa es la estructura. El diseño después tiene que ver con la necesidad de cada uno y entonces vamos adecuándonos tanto en el plan que organiza Julieta para la alimentación como el plan conversacional que llevan conmigo, es acorde a las necesidades de cada uno. Así que bueno, esta es un poco la invitación. Y estamos abiertas si quieren hacernos alguna pregunta, por supuesto que sí. Eso está. Sí, por favor, ¿se escucha? Sí, sí, Jorge, te escucho. Bueno, en realidad es muy interesante lo que he estado escuchando porque yo creo que fundamentalmente la cuestión de alimentación parte por una cuestión para mí estrictamente emocional, porque yo creo que si uno emocionalmente está equilibrado y tiene las cosas en clara y quiere en cierta manera generar los cambios, va a ser más factible que esos cambios sucedan, ¿no? Uno a veces se resiste a los cambios porque no sabe lo que puede sentir o nos pasa en el trabajo, nos pasa en la vida diaria. Lo emocional también lo asocio con los hábitos y, como decían algunos integrantes de esta reunión, con hábitos y paradigmas que uno va trayendo y arrastrando de la familia y hábitos de comer, de qué forma y de qué obligación tiene o qué. Yo particularmente a mí me gusta comer bien, me gusta cocinar y disfruto, la verdad. Antes no lo hacía, quizás también porque tenía o poco tiempo o no me daba el tiempo. Yo ahora trato de comer sin ver televisión, sin prestar demasiada atención, salvo que entre una llamada, pero no estoy con el celular, porque eso también distrae y no uno presta atención a lo que está haciendo, que está comiendo. Lamentablemente tenemos una vida de conectividad muy grande y hemos perdido, yo creo que una de las principales causas de la comunicación, los problemas comunicacionales que tenemos entre las distintas generaciones, es precisamente la conectividad, que a veces no disfrutamos el espacio de una buena comida, no disfrutamos, no se dialoga en la familia. ¿Cuántas veces hemos visto que en reuniones o en un simple restaurante, las parejas o la familia están todos con su celular, comiendo, disfrutando una reunión, pero cada uno en su mundo, mandándose mensajes, viendo un video y no disfrutan el momento? Yo tengo un gran ejemplo de mi padre, que él, aún a la distancia, siempre él trataba de llegarse, pudiendo comer en otro lado, en un comedor donde él trabajaba. Él se llegaba a su casa, ya sea en lo que tenía. En principio tenía una moto, después tuvo un auto, y él al mediodía llegaba todos los mediodías a su casa para comer con su familia. Y esos hábitos se han perdido.
Obviamente que a veces no se puede, materialmente por la distancia, pero yo creo que aún comiendo solo, siempre recuerdo de que hay que distraerse lo menos posible y tratar de concentrarse en la comida, tomarse su tiempo, en disfrutar, en saborear la comida, porque lamentablemente a veces no es que comemos pensando en lo que estamos haciendo, sino tenemos la cabeza puesta en otros Claro, temas. A mí me exactamente. caía muy mal siempre la comida. Bueno, también tenía algún problemita físico, hice unos estudios y tomo un protector también hepático y demás, todas las mañanas en ayuna. Pero más allá de eso, yo he aprendido a comer más despacio, trato de no comer con pan, a veces sí, si me tiento, soy muy fanático del pan, pero en realidad comer sano, comer verdura y comer variado. Yo creo que lo que nos cuesta a veces es tomar un hábito de alimentación y hacer la previsión de qué voy a comer mañana, pasado y demás. Y entonces variar, comer algo de pescado, algo de carne, verdura, fruta. Y lamentablemente a veces uno tiene que tener o el tiempo o la dedicación y estar predispuesto a ese cambio. Yo estoy excedido en algunos kilos, pero me he dado cuenta que cuando estoy en periodo vacacional y demás, aparte de la actividad que es muy importante, física, el caminar, lo que ustedes decían, también en la mente cuando uno se despeja de las presiones o de la presión de trabajo o la presión de la familia o lo que sea, cómo me siento mejor, más motivado, disfruto la comida y disfruto también la caminata, disfruto los paseos y demás. Cuando normalmente eso se puede hacer como una rutina y es saludable, es vivir una vida sana, comer sano y vivir sano. Por eso digo que lo emocional para mí ocupa un papel muy importante en la buena alimentación, en un buen descanso y en una buena actividad. Gracias, gracias por lo que traes, Jorge, porque sí, de alguna manera es lo que vos contás, es lo que procuramos generar. ¿Qué implica el cambio para cada uno? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Quiero agradecer también el comentario de Nati, Natalia Acosta, que también está. Muchas gracias, Nati, por acompañarnos. Y ella dice, hermosa la propuesta para ser acompañados desde un nuevo estilo de vida. Lo traigo esto, ¿no? El nuevo estilo de vida, la nueva forma de entendernos, el producir el cambio desde lo que cada uno necesita. Por eso somos únicos y es nuestra responsabilidad cuidarnos, protegernos, procurarnos la mejor calidad de vida posible. Claramente, la soledad, la tristeza, la culpa, son amigos que andan dando vuelta por ahí y que no nos favorecen demasiado en este caminar hacia la alegría, hacia la estabilidad, hacia la armonía, hacia el respeto, hacia el cuidado, hacia el ser amorosos con nosotros mismos. ¿Viste? Dejar corrernos de la zona de castigo y entrar en la zona de cuidado. La doctora Katz, que es quien nosotros miramos mucho desde la no dieta, habla de las zonas de cuidado. Y ahí ahondamos. En este programa nos metemos profundamente en cuáles son las zonas de cuidados que requerimos, que cada uno necesita para construir una comida saludable, ¿no? Esto que, Fernanda, sí, eh, se me ha trabado el video, soy Elizabeth. No sí, sé, no te sé estoy qué se, viendo. pero yo no me veo, no sé qué No, pasó. no, no, no te No, vemos, pero sí te escuchamos, eso es lo que quería decirte. eh, eh, me encantó la propuesta, porque yo soy de las que he ido a los encuentros, suponete en la sierra que veía, alimentación saludable, más meditación, más esto, lo otro, 3 días completos. Venía acá 4 o 5 días y después te falta todo lo demás, porque sin la espiritualidad, sin todo eso que ustedes han puesto, es imposible. Incluso no hace falta tener tantos kilos de más, es la vida saludable. Esto yo Exacto. lo veo así, una cosa integral, ¿no? A mí me encantó, yo digo, pero ¿cómo la felicito? Y Gracias. desde ya que voy a ir, por Bueno, supuesto, me bueno, te encantó. esperamos. Bueno, y los esperamos a todos. Nosotros siempre estamos disponibles acá para que la conversación sea particularísima, ¿no? Porque cada uno tiene su propio mundo, su propia historia, y armamos esta propuesta acorde a las necesidades de cada uno.
Así que acá estamos disponibles. A ver, Isabel, pará, estás hablando y no te escuchamos, Isabel. Está silenciada. Espera ver, que no, ahí ahí me va. escuchan. Ahora sí. Bueno, yo lo resumiría en una frase muy corta a la propuesta de ustedes que me parece muy especial porque está pensada para cada individuo en particular, no que asistamos en masa y bueno, llévense la dieta, háganla, no, y bueno, veamos la próxima que hacemos, que tenemos que ser coherente con lo que hacemos, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Y a veces en la emocionalidad uno trata de ser coherente, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Claro. Tener esos tres paradigmas Sí, mira, alineados no es tarea, digamos, que todo el mundo lo pueda llevar. Hay veces que no va bien, hay veces que vamos fluctuando y eso indefectiblemente nos va movilizando por dentro. por eso mismo, desde lo que vos decís y sabiendo cómo son estos procesos de transformación, es que nosotros acompañamos y lo sostenemos en el tiempo. Nos ha tocado vivir gente que ha llegado a nuestro espacio muertos en vida. Y lo digo así, con todos estos términos. Gente que llegó muertos en vida y que nos decían, no tengo más ganas de vivir. Y a partir de este proceso de cambios dijimos, bueno, a ver, vamos acompañándote, donde hubieron conversaciones, donde hubieron espacios hasta de constelaciones también, fruto de estas terapias alternativas, donde hubieron procesos muy, muy delicados y que hoy están, bueno, algunos de viaje, otros empezando relaciones de vidas diferentes, habiendo logrado la transformación. Pero digo, nada se logra, no es magia, esto no es magia, esto es compromiso vital. Y nosotras dispuestas a acompañar esos procesos, ¿no? Estando acá en la consulta, porque cada 15 días o la ve a Julieta o me ve a mí, y la actividad física semanal de yoga. Y si le pueden sumar a eso la caminata y si le pueden sumar musculación en un gimnasio, fantástico, porque todo eso hace a la transformación de una vida con peso a una vida ligera. Y no estoy hablando de peso físico, estoy hablando de estar livianos, sin cargas, sin mochilas. Es fantástico. Y aceptando también, aceptando la transformación de nuestros cuerpos a lo largo de la vida. No podemos a determinada edad ser como a los 15. Bueno, no, los 15 ya pasaron. Pero sí podemos a esta edad decir, dentro de 10 años quiero seguir teniendo una buena calidad de vida. Y lo podemos lograr. Somos lo que comemos. Te agradezco mucho. Perdón. Sí, Juli. Lo que me gustaría agregar es que es algo que es muy importante, que como se trata de un proceso, cada uno es un ser particular. Lo que primero tienen que pensar es en darse tiempo, en permitirse el tiempo necesario para hacer el cambio de lo que se necesita. Que no es tarea fácil, porque los cambios, cuando son de verdad, son cambios profundos. Y muchas veces hay que ahondar en cosas que duelen. ¿Sí? Estoy diciendo que siempre, pero muchas veces hay que ahondar en cosas que duelen. Entonces, hay que permitirse y darse el tiempo para que esto se produzca. Bueno, mis estimados, se cumplió la hora de esta webinar, no queremos quitarles más tiempo. Estamos acá muy disponibles a través de nuestros contactos, todos ustedes lo tienen, o el de Sentires. Los que deseen tener más información, le podemos mandar un PDF con todo el detalle de la propuesta. Y después, en este mes de septiembre, la entrevista de admisión es sin costo y más para los que han participado de esta conversación, para que tengamos ese primer encuentro en profundidad y después, bueno, el diseño de lo que cada uno necesite.
Así que por nosotras, más que agradecidas. Sandra pregunta, Agradecidas Bueno, nosotras agradecidas. Gracias, Isabel. Sandra pregunta, gracias, Fer, nos vamos a estar hablando. Gracias, Moni. Mónica te habla. Sí, Nos te estamos veo. hablando, Fer. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. tengo Muchas una gracias. sola duda. Tengo Sí, una Jorge. sola duda. Si no aprobamos la entrevista de admisión, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos los cambios? No, la entrevista de admisión no es descalificante, muy por el contrario, para que escuchamos un poco más, solamente así. Está bien, yo le agradezco mucho, muy valiosa la información. La verdad que es un enfoque y un espacio donde está muy complementado, muy integral y la verdad que está bueno. Y no solamente para mí particularmente, sino lo voy a comentar con gente que conozco, que sé que tiene ciertos, digamos, problemas alimenticios, pero no vienen solamente del problema físico, sino también emocional y puede ser muy interesante para ellos también. Así que lo voy a compartir y bueno, tengo los contactos y todo para acercarlos ahí a Sentires y se puedan mejorar. Muchas gracias. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y estamos acá disponibles para volverlos a recibir cuando quieran. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Un gusto y un Gracias. placer. Un Gracias gusto. igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.